Hola amigos, qué linda oportunidad para estudiar un tema liberador, un tema que transformó mi vida hace algunos años y bueno, agradecer a una de las personas que escucha nuestros temas, quien pidió que por favor ampliáramos acerca de este tópico porque hace unos años hablamos acerca de las maldiciones, pero no tan profundamente como lo vamos a hacer en este día. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a hacer una oración y declarar en el nombre de Jesús que esta palabra transformará, renovará y hará cosa nueva dentro de nosotros. Dios, gracias te damos en este día. Bendecimos, Señor de los cielos, este tiempo maravilloso. Declaramos que tanto los oyentes como yo, Señor de los cielos, creemos, Padre Santísimo, que la obra que tú iniciaste en nosotros la perfeccionamos de día en día. Declaramos en el nombre de Jesús que la palabra que hoy estudiaremos, Señor de los cielos, la recibimos con fe. Cumplirá el propósito para lo cual ha sido enviada a nuestras vidas. Y declaramos que empezamos a vivir una vida libre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace unos años yo no creía que las herencias de maldición tuvieran repercusión en mi vida. Por ignorancia, por obstinación, porque no me daba la oportunidad. Pero esto tenía un fundamento bíblico y es que yo consideraba, y es totalmente cierto además, lo que Gálatas 3:13 dice, que Cristo nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y basada en este pasaje decía, no hay una maldición que pueda tocar mi vida. Y la verdad estaba equivocada desde el punto de vista de la responsabilidad que yo tengo que cumplir. Cuando la palabra de Dios dice que Jesucristo nos libertó de la maldición, es perfecto porque la obra de la cruz, ¿cómo negar lo más precioso que ha ocurrido sobre nuestras vidas y ha sido la obra de la cruz que nos ha dado libertad? Pero el Señor me fue llevando a hacerme unas preguntas. Él murió en la cruz por nosotros y nos trajo salvación y vida eterna. Venció la muerte. En la cruz Él llevó todas nuestras maldiciones para que nosotros recibiéramos bendición. En la cruz Él murió por nuestras enfermedades para que nosotros fuéramos sanados. En la cruz Él cargó todos nuestros pecados para que nosotros fuéramos perdonados. Él cumplió todo lo que se tenía que hacer para que nosotros fuéramos completamente libres. Pero hagámonos estas preguntas que fueron las que Dios me llevó a hacerme. Llevó las enfermedades, pero aún hay enfermedades. Llevó los pecados, pero todavía estamos pecando. Venció la muerte y nos trajo salvación. Pero no quiere decir que con esto todas las personas sean salvas, tengan salvación y vida eterna. Hay unas responsabilidades y una tarea que nosotros tenemos que hacer. Y esto fue lo que me despertó. ¿Qué hacer frente a las enfermedades? Declarar que por sus llagas hemos sido curados. Y declarar la obra de la cruz como una verdad, ¿cierto? Lo otro, Él trajo salvación y vida eterna, pero ¿quiénes reciben salvación y vida eterna a pesar de que Jesucristo murió para que todos fuésemos salvos? Solo aquel que le recibe, que cree en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no todos somos hijos de Dios. Podemos estudiar Juan 1, 12 y 13, que nos habla específicamente acerca de esto. Lo otro son los pecados. La palabra de Dios dice que es necesario, 1 Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, yo tengo una tarea, yo tengo que confesar el pecado, yo tengo que recibir a Jesucristo, yo tengo que declarar que por sus llagas he sido libre de las enfermedades y así con cada una de las cosas que Jesucristo hizo en la cruz. Él ya hizo todo el trabajo y nos ha dado una nueva herencia y una nueva vida, pero yo tengo una responsabilidad. Y para esto fue algo precioso, hay algo precioso que está en 1 Corintios 10:10 y dice la Biblia, 10:11. Bueno, pueden leer 1 Corintios 10 del 1 al 11, pero solamente les voy a leer el verso 10. Y era lo que estaba haciendo una explicación acerca de lo que el pueblo de Israel hizo y todo lo que le ocurrió y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento
sirve de ejemplo para nosotros. Dice, no murmuren tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, muchas de las cosas o las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento que le ocurrieron a otros, están para que sirvan de ejemplo para nosotros. Entonces, con base en esta palabra, yo decía, quiero un ejemplo que me lleve a entender esta parte de las maldiciones y aplicarlo, o sea, algo que me ayude. Y quiero decirles que hubo algo maravilloso, y es que Dios me regaló un pasaje en Números 21 del 5 al 9, que es espectacular. Y vamos a leerlo. Dice, entonces el pueblo habló contra el Señor y Moisés, ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay alimento ni agua y nuestra alma detesta este pan. Imagínense, el maná. Bueno para nada, dijeron. Wow. Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moisés y dijeron, hemos pecado, por cuanto hablamos contra Jehová y contra ti. Ora a Jehová, ora a Dios, que quite de nosotros la serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla en lo alto de un asta. Y sucederá que cualquiera que sea mordido y mire a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a un hombre y éste dirigía su mirada a la serpiente de bronce, vivía. Hubo un pecado, trajo una consecuencia, podemos decirle una maldición, pero hubo una respuesta. Y el Señor le dio una solución a Moisés y le dijo, en un asta, hágase una serpiente ardiente y póngalo en lo alto. Pero había una responsabilidad del pueblo primero, y es que tenía que ir, mirar a la serpiente que Moisés había puesto para tener vida. O sea, tenía una responsabilidad. Y cuando hablamos de las maldiciones, más adelantico, cuando hablemos cómo vamos a acabar con ellas, hubo un arrepentimiento, pidieron perdón y después hubo una solución. Con Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz, Jesucristo lo pagó todo. Yo tengo una responsabilidad. Él llevó todas mis maldiciones, pero yo tengo que renunciar a esa maldición y decidir empezar a vivir, o vivir únicamente la bendición en Cristo Jesús. Pero tengo una responsabilidad: arrepentimiento, pedir perdón, ¿cierto? Y convertir la maldición en bendición. Pero bueno, más adelante les digo específicamente lo que tenemos que hacer. Pero si lo vemos, es precioso cómo Dios nos enseña a través de su palabra todas las cosas. Esto transformó completamente mi vida, porque entendí que tenía una responsabilidad. Primero era reconocer que había pecado, que mis ancestros habían pecado y que yo había heredado de ellos eso. Y eso está en 1 de Pedro 1 del 18 al 21. Y dice, sabiendo que fuiste rescatado de su manera vana de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Pero, ¿qué es lo que cabe aquí anotar? Que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. ¿Qué recibimos? Recibimos una herencia de su vana manera de vivir, de su pecado, una consecuencia de lo que hicieron. Ellos no lo hicieron pensando en dejémosle estas maldiciones a los hijos, no. Ellos, por desconocimiento, por ignorancia, no lo sabemos cuál es el motivo, cometieron pecados, pero nosotros hoy día conocemos
Y para eso estamos estudiando en este día, para ser libres. Y así hemos titulado este tema: sé libre de maldiciones. Sea libre de maldiciones. Y siguiendo entonces con lo que venimos estudiando, les voy a leer algunas cosas para que nos concienticemos si estamos viviendo en un círculo vicioso o en una herencia de maldición. Muchas veces decimos, ay, como le pasó a mi abuelo, como le pasó a mi abuela, igualito que mi papá, no pudo levantar cabeza, toda mi familia en esta pobreza. Cuando vamos al médico, ¿qué nos preguntan? Las enfermedades por la parte materna, las enfermedades por la parte paterna, y lo hemos familiarizado y puede tener un contexto, por supuesto, científico, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos libres. Lo que le pasó a mi papá no me tiene por qué pasar a mí. Lo malo que le pasó a mi papá, lo malo que le pasaron a mis ancestros, a mí no me tiene por qué pasar. ¿Por qué cosa? Por la muerte de Cristo en la cruz. Pero yo tengo una responsabilidad. Otra cosa, por ejemplo, luchando con algo que nosotros no podemos identificar o comprender, como por ejemplo que estamos ya en la cima, conocimos el éxito, disfrutamos un poquitico de lo que es que nos vaya bien y ¡pum!, viene una derrota. Y viene y volvemos a levantarnos y volvemos a caer. Incluso a veces hasta se vive con miedo de que a qué hora me va a volver a pasar. Continua insuficiencia económica, lo cual no es la voluntad de Dios. Otras situaciones familiares también, distanciamiento familiar, divorcios, todos los tíos divorciados, todas las tías divorciadas, mis hermanos empezaron a divorciarse, abortos, esterilidad, accidentes. Se accidentan y de la misma manera, casi que a la misma edad, o todos mueren en accidentes fatales a edades prematuras, o sea, a edades tempranas. ¿Qué otra cosa? Suicidios, enfermedades mentales y enfermedades de todo tipo. Entonces, nos hemos familiarizado con eso y lo hemos considerado que es algo normal. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Jesucristo llevó todo lo malo, toda la maldición, todo lo que se puede decir malo de mi familia, lo llevó en la cruz. Pero recordemos que Él lo llevó en la cruz, pero yo tengo la responsabilidad de renunciar a ese legado, a esa herencia de maldición. ¿Qué es una maldición? Una maldición es una imprecación, es una palabra que se dice a otra persona o que se expresa un deseo malo. Maldición no es únicamente decir te maldigo, te maldigo, te maldigo, te maldigo, eres maldito, maldito, maldito. No, porque generalmente, digamos, una maldición de padre a hijo, los padres no le van a decir te maldigo, te maldigo, te maldigo, hijo. Pero sí puede decir palabras que están maldiciendo o desdiciendo o rechazando o aniquilando, digamos, puede ser los sueños, los deseos o las capacidades de los hijos o de las personas. Entonces son palabras que nosotros decimos, obviamente, que nos expresamos mal. Una maldición es hablar lo malo, es hablar lo que no trae ningún beneficio a nuestras vidas. Todas las maldiciones tienen su origen en el pecado. Desde Adán y Eva, y si ustedes siguen leyendo, podemos encontrar cómo la consecuencia del pecado trajo una maldición. Cuando hablo de los pecados ancestrales, cuando hablo de que nosotros heredamos de nuestros padres la vana manera de vivir, y hablamos de los pecados ancestrales, no quiere decir que nosotros estamos cargando con la culpa de los pecados que cometieron nuestros ancestros o nuestros antepasados, porque es más, ni siquiera sabemos cuántos cometieron y qué hicieron, ¿cierto? Pero sí podemos notar la consecuencia de esos pecados o podemos estar viviendo la consecuencia de unos pecados que nosotros no cometimos. Y es ahí, y por supuesto, y que puede estar afectando nuestras vidas. Cuando se cometió ese pecado fue cuando se le abrió la puerta a Satanás para que tuviera acceso a nuestras vidas, a los resultados, al efecto, al fruto en nuestra vida y afectarnos en determinadas áreas.
aunque ya hayamos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Hace años, como les decía, yo no aceptaba eso y no estaba haciendo nada por unas maldiciones, y me di cuenta que estaba heredando unas enfermedades que no me correspondían, o sea, que no era la voluntad de Dios. Renuncié a esto y gracias al Señor fui libre. Temas acerca, por ejemplo, como el carácter, de la parte económica, del matrimonio, tantas cosas que hay que decidí cortar con eso y decidí hacer efectiva para mi vida la obra de la cruz en ese aspecto. Entonces es necesario que nosotros reconozcamos si hay patrones que están encauzando mi vida no conforme a la voluntad de Dios, llevándome por una ruta que no es la voluntad de Dios, pero que aunque yo quiero y me esfuerzo, no puedo salir de ahí. Puede ser entonces que nos encontremos ahí con una herencia de maldición. Y cuando hablamos de confesar, de los pecados ancestrales, ¿qué hacer entonces con eso? Porque ni sé cuál de los ancestros de pronto cometió el pecado, pero puedo saber que sí hubo un pecado de tipo sexual. ¿Por qué? Porque mi abuelo dejó varios hijos de adulterio, por ejemplo, porque, bueno, X, situaciones familiares. También el Espíritu Santo nos muestra cosas antiguas, por ejemplo, prácticas ocultistas o robos, bueno, no lo sé. Cada uno de nosotros tiene que pedirle a Dios que nos muestre algo maravilloso. Y como me gusta mucho que Dios me hable todo, o sea, que nos lo dé todo tan claro, hay un pasaje en Levítico 26 del 39 al 41, donde Dios le decía que confesaran el pecado, la iniquidad de ellos y la de sus ancestros. ¿Qué tal? Levítico 26 del 39 al 41 dice: y los que queden de ustedes desfallecerán en su iniquidad en las tierras de sus enemigos, y también a causa de las iniquidades de sus antepasados se consumirán juntamente con ellos. ¿A causa de qué? De las iniquidades de sus antepasados, o sea, del pecado de sus antepasados. Dice 40, dice: pero ellos confesarán sus iniquidades y las iniquidades de sus padres y la rebeldía con que se rebelaron contra mí, y confesará también que por cuanto anduvieron en oposición conmigo, yo también tuve que andar en oposición con ellos y llevarlos a la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso, y entonces aceptarán el castigo de su iniquidad. Pero aquí lo que resalto es el verso 40, dice: pero ellos confesarán sus iniquidades y las iniquidades de sus padres. Nosotros, ya nuestros antepasados están muertos para muchos, pero no se trata de que yo me ponga en el lugar de mi papá y yo oro como mi papá y le pido perdón a Dios como si yo fuera mi papá. Mi papá ya se murió, pero yo sí puedo pedir perdón por ese pecado, por un pecado que él quizás no pidió perdón. Y entonces digamos que hay un problema, quiero romper una herencia de maldición, de adulterio. Entonces yo pido perdón por el pecado de adulterio de mis antepasados, porque sé que lo hubo. Y pido perdón, ¿y qué hago? Ya me libero de esa carga o de esa herencia de maldición. Pero bueno, más adelante les explico cómo nosotros podemos ser libres de una maldición. ¿Cómo actúa la maldición? En el Salmo 109, 17 al 18, mire, todo el Salmo 109 es un salmo súper fuerte, donde David está diciéndole, dándole quejas al Señor. Mire, ellos dicen que yo soy esto, que me merezco esto, que y una oración súper fuerte. Y dice, amó la maldición y esta le sobrevino. Rehusó la bendición y ella se alejó de él. Dice, como de su manto se vistió de maldición, y ella entró como agua en sus entrañas, como aceite en sus huesos. Una maldición entra así, como agua en nuestras entrañas, como aceite en nuestros huesos. No nos damos cuenta que estamos viviendo en maldición, pero los resultados sí son notorios.
por los resultados y por lo que estamos viviendo, podemos determinar que estamos viviendo una maldición que no es la voluntad de Dios. Y por mucho que he orado, aún otros, algunas veces yo ayunaba, le pedía a Dios, hasta que Dios abrió mis ojos y me permitió liberarme de muchas maldiciones. Un ejercicio que hice hace unos años, muy concienzudamente, lo hice en oración, lo hice en ayuno, oré, alabé y le pedí a Dios que me mostrara eventos en los cuales yo estaba involucrada con respecto a las herencias de maldición o a las maldiciones, y Dios trajo a memoria una cantidad extraordinaria. ¿Cómo actúa? Ni cuenta nos damos, pero el resultado, recuerden, yo no puedo decir, uy, lo siento en mis huesos, lo siento en mis entrañas, la maldición, no la sentimos, pero los resultados sí, fracasos, enfermedades, situaciones recurrentes, por supuesto nada agradables. Para ello, en otros temas nosotros les explicaba cuando vimos acerca de los enemigos del cristiano, expliqué perfectamente acerca de los dos reinos que existen. Y hay dos reinos espirituales, ¿cierto? Que existen invisibles, y uno está en guerra contra el otro. Eso lo podemos repasar, por favor, ustedes en casa. Mateo 12, del 24 al 28, donde habla del reino de Satanás y el reino de Dios, ¿cierto? El reino de Satanás y sus demonios, y el reino de Dios. Y estos dos reinos están ¿en qué? Están, por supuesto, en oposición. Cuando hablamos del manejo de las maldiciones, están gobernadas por el reino de las tinieblas, por supuesto la consecuencia, o sea, entraron en determinado momento producto de nuestro pecado, y aunque Jesucristo ya murió por ellos, están actuando las consecuencias. ¿Quién es el ejecutor? ¿Quién es el que hace que cada vez nosotros estemos peor? Satanás, no lo olvidemos. Es un reino invisible, casi notorio, pero los resultados se los atribuimos al país, se los atribuimos a todo lo que quiera. Pero generalmente no decimos, es Satanás el que está detrás de esto. O hay una herencia de maldición a la cual le dimos acceso, porque también yo puedo decir, bueno, he tratado de estar en santidad, mis pecados los he confesado a tiempo, o sea, peco y de una vez le pido al Señor que me perdone, me arrepiento y me aparto del pecado. Entonces, ¿por qué estoy viviendo todas estas circunstancias? Vamos a revisar cada una de estas cosas. Bueno, entonces debe quedarnos claro que existen dos reinos invisibles, pero con resultados, con el uno extraordinario y con el otro, por supuesto, resultados nefastos, que es el reino de las tinieblas. Vamos entonces a dividir este tema en dos partes. Les invito a que estudien, empiecen a escribir, tengan claro que sí es posible que nosotros traigamos herencias de maldición. Y continuaremos con cuáles son las fuentes de maldición y qué pasos nosotros podemos hacer para disolver una maldición. Entonces, hasta la próxima. Gracias.